se oye que están bien, alegres, atentos, listos para el mensaje. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver qué nos tiene Dios para el día de hoy, para esta noche. Escogí un tema un poquito difícil, a lo mejor de aclararlo, de explicarlo, pero espero que el Espíritu haga lo que yo no puedo hacer, que se lo revele en sus corazones para que entiendan lo que nos quiere decir la Escritura el día de hoy, lo que nos quiere decir Dios. En las primeras hojas de la Biblia encontramos lo que es la creación, lo que es la caída del hombre, donde Adán y Eva pecaron, y a muy pocas hojas, casi de las primeras hojas, encontramos que el mundo se volvió muy malo. Hubo mucha maldad en el mundo, había mucha violencia, pues reinaba el mal en el ser humano. Y dice allí en Génesis 6, vamos a leer los versículos 5 al 9. El tema le puse, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. De eso se va a tratar. ¿Cómo es posible que hubo un hombre con su familia en medio de quizá algunos millones de habitantes y nada más una familia, un hombre encontró gracia ante los ojos del Señor? Dice ahí en Génesis 6, en el versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de sus corazones eran siempre los que hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en su corazón. Imagínense, Dios el Creador dice aquí que le pesó al Señor. Le pudo haber hecho al hombre, le dolió mucho el corazón. Y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves de los cielos. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y luego en el versículo 9 dice, Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Aquí tenemos un texto cortito que nos dice cómo era la vida un poco después. Bueno, pueden haber sido quizá unos 1000 años, no sé exactamente cuándo cayó el diluvio, pero no tenía mucho tiempo, no era mucho tiempo que el ser humano vivía en esta tierra, y dice que el mal reinaba en la tierra, que todos los hombres en la tierra, que todos los planes, los pensamientos de su corazón eran para solo el mal. Imagínense, Dios creó un mundo perfecto. Hubo un tiempo donde este mundo era perfecto. No había pecado, no había malezas, hierbas, no había nada malo. El mundo era completo. La tierra con todo lo que tenía, lo que había sobre ella, lo que había en el mar, una perfección. Era el paraíso. Imagínense, un paraíso en esta tierra. A veces vemos que tal hotel, tal restaurante, tal jardín o tal parque se llama paraíso, pero pues nomás el nombre lo tiene de paraíso, pero el resto pues nunca es el paraíso. Todo era bueno, dijo el Señor. Lo hizo muy bien, lo hizo a la perfección. Solo aquello con el que el ser humano puede decidir no era bueno, y era su corazón. El corazón es el que decide. El ser humano decidió rebelarse contra Dios. La rebelión del ser humano fue tan grande que Dios le dolió verlos hecho. Dios le pudo haber hecho al hombre. Y desde que
Adán y Eva cayeron en el pecado. Desde que ellos rebelaron contra Dios, todo ser humano, su corazón es rebelde. Desde que nace, desde sus primeros pasos, su corazón es rebelde. Rebela contra Dios. En Génesis 8:21 dice, porque el pensamiento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Bueno, si así era el mundo, y decimos a veces el viejo mundo, si así era, algo muy especial se necesitaba para que estas personas no quedaran en ese lugar, para que Dios los pudiera sacar. Y eso, lo que hizo Dios, o eso que el hombre necesitaba, era una parte que Dios tuvo que poner, y eso era la gracia. Tenía que darles gracia, porque el ser humano era malo, era su pensamiento, sus planes eran malos. Y Dios le dio gracia. Le dio gracia primero a un hombre, una familia, a Noé. Dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Vamos a reflexionar un poquito sobre estas cosas, a ver si podemos entenderlo. ¿Cómo fue que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? ¿Cómo fue posible? Bueno, pues ya habíamos leído allí que él era un hombre justo. Bueno, ¿acaso Dios nomás les da gracia a los que son piadosos, los que son justos? Entonces a nadie le tocaría, porque nadie es justo. ¿Por qué Dios nada más a Noé le dio gracia? ¿Será que la gracia no alcanzó para todos, que nomás para unos cuantos, o que Dios da gracia nomás a sus elegidos? ¿O acaso no alcance para todo el mundo? ¿Acaso la gracia de Dios se va a acabar un día? Bueno, sí se va a acabar un día, y en el día final se va a terminar, pero mientras tanto la gracia de Dios no se termina. A través de la vida de Noé y su relación con Dios vemos por qué nada más a Noé le tocó gracia. Primero, como leímos ya en el versículo 9, Noé era un hombre justo. ¿Qué quiere decir? Bueno, primeramente la palabra justo viene aquí en este versículo, es la primera vez que viene en la Biblia. Hasta aquí no se menciona esta palabra, pero Noé llevaba una vida justa, una vida piadosa, o sea, vida con Dios. Las obras de Noé demostraban su justicia. Tenía un pensamiento diferente a los demás, tenía un pensamiento recto, un pensamiento claro. Su pensamiento no era malo como el resto de los demás del mundo, sino él pensaba en Dios, él obedecía a Dios. ¿Y cómo que nomás él recibió gracia? Fue por medio de la fe. Él confió en Dios en medio de un mundo perverso, pecaminoso, un mundo destrozado. Él confió en Dios. De él leemos que él predicaba la palabra de Dios. Les predicaba a los incrédulos, pero lo rechazaban. Entonces, lo que vemos, la respuesta a la pregunta ¿por qué nada más Noé encontró gracia? Es porque él confió en Dios, él confiaba en Dios. Leemos en el versículo 22 del mismo capítulo, todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. ¿Por qué todo lo hizo? Porque él confiaba en Dios. Él confiaba. ¿Y los demás por qué no lo hacían? ¿No hubo quien les advertía? Cada martillazo de los que Noé y sus hijos hacían mientras construían el arca, cada serruchazo, cada hachazo, cada vez que un bolillo se caía,
un árbol se caía, era una advertencia al resto del mundo. Estamos construyendo un arca. El mundo se va a inundar del diluvio. Pero ¿qué hacía la gente? Se burlaba de Noé, se reían de Noé, no lo creían y por eso ellos no recibieron gracia, porque no pusieron su confianza en el Señor como lo hizo Noé y su familia. La gracia de Dios es para todos los seres humanos, para cada uno, pero no todos lo aceptan. ¿Cómo lo conciliamos que la gracia de Dios es para todos y sin embargo dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor? El estado de la humanidad, en aquel tiempo estaba lleno de maldad, así como lo he dicho, pero Noé era diferente. No era gracia por piedad, no porque Noé fue bueno, Dios le dio gracia, pero porque él confió en él. Si diríamos que Noé, por su perfección, por su justicia, por su obediencia, Dios le dio gracia, entonces diríamos, no, pero entonces ¿cómo lo va a hacer el pecador? Por buenas obras, no puede recibir la gracia. Así es que Dios concedió su gracia a todos, pero solo Noé lo recibió por medio de la fe. Leemos esto en Hebreos 11:7. Dice así, Hebreos 11, aquí está en Hechos, vamos a ver. Hebreos 11, versículo 7, dice así, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. En este versículo encontramos la palabra fe 3 veces. Noé puso su confianza, él tenía fe en Dios y por eso él pudo salvar a su familia. Jesús murió por todos los seres humanos, por cada uno, desde la creación, desde Adán y Eva, hasta el último ser humano que va a existir antes de la llegada del Señor, murió por cada uno, pero no todos lo aceptan. Solo aquellos que lo acepten por medio de la fe, ellos reciben la gracia de Dios. Gracia significa, te doy algo que no mereces. La gracia es favor inmerecido. O sea, no lo merecemos. Es un regalo que no merecemos. A veces nos sentimos bien cuando nos dan algo porque hicimos un trabajo y nos dan algo y decimos, no, pues sí, lo merezco. Pero la gracia es un favor inmerecido. No lo merecemos, pero Dios nos lo da, nos lo regala. Entonces nos preguntamos, ¿cómo halló gracia al Señor? Por medio de la fe, por medio de la confianza que Él depositó en Dios, por ser creyente, poniendo su esperanza en el Señor, como dice el salmista. Yo pongo mi esperanza en el Señor. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, es cuando Él nos da fe. Es cuando la fe se hace realidad. Lo podemos hacer en un ejemplo. Si yo les hubiera traído un cheque o me hubiera traído una chequera y les hubiera dado a ustedes, a cada uno de ustedes, un cheque, ¿y qué les gusta? Por unos 100,000 pesos. Cada uno. Le doy un cheque por 100,000 pesos con su nombre y mi firma. Y
a todos les tocó un cheque, pero nada más a un joven, el que está aquí parado, el guardia, dijo, yo voy a ir al banco a ver si es cierto y lo cambio. Y todos los restos dicen, no, pues no puede ser que un pastor tenga tanto dinero, yo para qué voy a ir al banco, no puede ser. No, no me ayuda, pues un papel, y ahí lo tienen guardado en su recámara, ahí lo tienen guardado en su buró, año tras año. Lo ven, a veces lo miran, pero no, pues no, para mí no es. Solo el que va a ir al banco va a recibir el dinero, va a recibir el efectivo. El que va a hacer uso de ese cheque. Así es la gracia. La gracia es para todos, pero solamente el que la acepta, el que confía en el Señor, a ese se le hace válida la gracia. ¿Sí? Amén. Muy bien, entonces, ahora hemos visto cómo recibimos la gracia de Dios. Ahora vamos al siguiente paso. Si yo recibo la gracia de Dios, ¿a dónde me lleva esa gracia? ¿Qué hago con esa gracia? Primeramente, nos lleva a donde la gracia llevó a Noé, a una conducta recta. Él era justo en sus acciones. Él mostraba obediencia, era justo con Dios. A nosotros nos ayuda o nos lleva a una vida irrepresible, o sea, sin culpa, sin acusaciones uno con el otro. Tratamos de vivir una vida recta, una vida en armonía, una vida en amor con los hermanos, de tal manera que no haya culpa, que nos anden culpando. A Noé no se le podía señalar ninguna injusticia en contra de él, de la gente en su tiempo. Él era justo, vivía una vida justa porque la gracia de Dios abundaba en él, lo tenía en él. Noé vivió de tal manera que sus semejantes no podían acusarlo de nada. También lo mismo leemos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo en la tierra. Nos dice la Escritura que no se le encontró nada. Él era justo. ¿A dónde más nos lleva la gracia? A un caminar con el Señor. Podemos caminar cada día con el Señor. No siempre va a ser fácil, así como dijo Rodolfo. A veces nos parece que estamos en un desierto, no estamos dando vueltas y vueltas y no es tan lejos a donde vamos, pero no llegamos porque estamos dando vueltas. La gracia nos da la fuerza y nos da la capacidad para poder caminar con el Señor. Caminar con Dios día tras día en los tiempos difíciles, días de rechazo. La gracia nos fortalece de manera que podemos caminar con el Señor. Porque eso lo leímos de Noé. Él anduvo con el Señor toda su vida. Podemos vivir en comunión con Dios por medio de la gracia. Esta comunión produce fruto. El deseo de llevar a otros hacia la gracia. Llevar el Evangelio, platicarle a otras personas. Yo fui libre, yo recibí la gracia de Dios y por medio de la gracia de Dios puedo extender la bondad de Dios, el Evangelio de Jesucristo. La Biblia nos exhorta a andar en amor. En Efesios 5 nos dice, anden en amor, caminen con amor, pero no es tan fácil. A veces con los compañeros, a veces con la pareja, no es tan fácil siempre tenerles mucho amor, porque a veces nos pisan los callos, a veces nos molestan, no falta que, ¿verdad? Pero la Biblia nos exhorta, anden en amor, y solo con la gracia de Dios podemos andar en amor. También nos dice en Efesios que andemos como hijos de la luz. ¿Y cómo lo hacemos? Si no es por la gracia de Dios, no podemos andar en la luz, no podemos reflejar nada de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la gracia de Él y podemos andar con la gracia de Dios en el Espíritu Santo.
y producir el fruto del Espíritu Santo. La gracia también nos lleva a la obediencia. Qué difícil es a veces obedecer. Obedecer nuestros jefes, los que están arriba de nosotros, pero también qué difícil es a veces obedecer a Dios. No vemos la razón por qué Dios nos guía por tal camino y decimos, no, pues no, es muy difícil. Pero la gracia nos da fortaleza y podemos obedecer a Él. De Noé se dice que Noé hizo todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Todo lo hacía. Él obedeció porque había recibido la gracia de Dios. Fue la obediencia la que preservó a Noé y a su familia del juicio. ¿Cuál fue el juicio? El diluvio. Si Noé no hubiera obedecido, si no hubiera hecho el arca, él se hubiera inundado igual que el resto de los seres humanos. También a nosotros la obediencia, la fe, nos preservará del juicio final. Si nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, nos va a preservar del juicio eterno. Y por último, la fe nos lleva hasta el trono celestial, hasta el cielo. ¿Sí? Es únicamente por medio de la fe y de la gracia de Dios que nos lleva hasta el trono celestial. Entonces ya vimos a dónde nos lleva esta gracia. Nos lleva hasta donde queremos ir, hasta el trono de Dios. ¿Qué podemos llevarnos? ¿Qué vamos a aplicar con esto en nuestras vidas? Aquí primeramente hemos visto que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Porque él confiaba en Dios. También vimos que la gracia nos lleva por el camino que andamos, por esta tierra, por este mundo donde a veces es difícil, el desierto. Parece que no vamos a llegar, pero últimamente la gracia nos lleva hasta Dios, hasta el trono celestial. Nos dice Jesús que los tiempos de Noé se van a repetir. ¿Cómo es eso? Dice en Mateo 24, vamos a leer ahí unos versículos donde Jesús habla de los tiempos finales de este mundo y dice en Mateo 24, 37, dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaban y daban de casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice Jesús que el tiempo se va a repetir, el tiempo de Noé. No quiere decir que va a volver el diluvio, no. Pero así como eran los tiempos, el modo de pensar, los planes del ser humano van a ser parecidos a los de la generación que vivió antes del diluvio. ¿Qué hubo antes del diluvio? Aquí menciona unos poquitas cosas, pero en el Génesis 6 leemos allí más cómo era el ser humano. El tiempo va a ser de una corrupción moral. Aquí en México conocemos mucha corrupción, sabemos que hay mucha corrupción, pero una corrupción moral es algo más que una corrupción nacional como la conocemos nosotros. Una corrupción moral quiere decir no es solo que hagamos el mal, sino verlo el mal como si no fuera mal, como si no fuera mal. En Isaías 5:20 dice, hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y creo yo que
estamos en este tiempo. Estamos en los tiempos de Noé, muy claramente. Hoy lo que antes era pecado, y simplemente cuando nosotros éramos niños, no, pues este es pecado, eso es pecado. Ya hoy, ya unos 30 años después, 40 años después, dicen, no, pues eso no es pecado. No, pues ese es un modo de vivir. Pensamos en todos los transgénicos, todos los, sí, la maldad que hay, que viven hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo eso. Y mucha gente no lo ve mal, dice, no, no es malo. Entonces, yo digo que la corrupción moral ya está dada, se está viendo mucho. La corrupción moral hace que se normalizan los pecados. Como dije ya, muchas cosas que antes eran pecado, no, ya no es tan malo, no es pecado. El pecado deja de causar vergüenza. Lo que 50 años atrás, 100 años atrás era vergonzoso, ya hoy en día no es vergüenza. El pecado deja de causar vergüenza. Eso es una corrupción moral. Se justifica el pecado, se celebra o se legaliza, pero ya no es pecado. La conciencia se endurece y cada vez vemos el mal por algo bueno o mejor que antes, a razón de que nuestra conciencia se endurece. En Romanos 1 encontramos la última, como del versículo 22 hacia el 30, menciona Pablo a gente que Dios los entregó, Dios los dejó ir por sus propias decisiones, y menciona muchos pecados allí. Yo estos versículos no me gusta leerlos así en la iglesia donde hay niños, porque se oye tan mal. Pero eso sucede cuando el pecado se normaliza, cuando se legaliza, ya no es pecado. En ese tiempo vivimos. Lo mismo pasaba en los tiempos de Noé. Dice allí que se casaban, se daban por casar, y todos sus planes y sus pensamientos eran malos. Yo digo que vivimos en este tiempo. La corrupción moral también pierde el temor hacia Dios. Ya no hay reverencia, ya no tienen reverencia, no tienen temor a Dios, ya no hay arrepentimiento. Dicen, no, pues bueno, si no te gusta, o bueno, pues es como yo llevo mi vida, pero no hay un arrepentimiento profundo. Ya no hay límites morales en día de hoy. El Salmo 36:1 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Debemos de tener temor a Dios delante de sus ojos para que Él nos conceda, para que Él nos dé la gracia, para nosotros encontrar gracia ante los ojos de Dios. Pero el salmista dice, no hay temor delante de los ojos de Dios. La corrupción moral siempre produce víctimas. Vemos hoy en día cuántas víctimas, cuántas violaciones, cuántas injusticias, cuántos abusos sexuales. Creo que si nos ponemos a buscar en la internet, busqué poquito, y en resumen, 4 mujeres de cada 100 sufren abuso sexual. Es porque vivimos en un tiempo como los tiempos de Noé. La corrupción moral produce víctimas, destruye familias enteras, divorcios. En Génesis 6:11 dice, la tierra estaba llena de violencia. Y creo que en este tiempo vivimos. No podemos encender la radio, no podemos encender el televisor, que no sale una noticia negativa. Mataron, violaron, extorsionaron, secuestraron. Vivimos en este tiempo. ¿Cómo empieza la corrupción moral? Si vivimos en un mundo tal, ¿cómo lo hacemos para no ser parte de ello? Una corrupción moral nunca empieza así de golpe, de un día para otro, sino se empieza ignorando a Dios,
cada vez menos, se ignora menos a Dios, el temor de Dios se va menos, cada vez menos. El pecado es más tolerado, cada vez hay más maldad, bueno, pero lo que hizo el otro no fue tan malo como este. El otro lo hace más mal y ya se justifica el que lo hizo poquito menos. El pecado se tolera, se justifica el pecado. Dicen, pues sí, pero pues es que así pasó y pues se justifica el pecado. Hasta se celebra el pecado. Y al fin lo que hacemos es doblar la verdad. La verdad se dobla, ya no es estrecha, ya no sabemos cuál es la verdad. Juan, el discípulo de Jesús, escribió en la carta de Juan, en Juan 3, 19 y 20, dice: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque todo aquello que hacen lo malo, todos los que hacen lo malo aborrecen la luz, no querían ver la luz. Ante esa amenaza, ¿qué podemos hacer nosotros para no caer en la destrucción? ¿Qué podemos hacer nosotros para no caer en el juicio, como cayó la generación de Noé? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer lo mismo, fíjese, lo mismo que Noé. Buscar, encontrar la gracia ante los ojos de Dios. Apartarnos del mal, negar el mal, acercarnos a Dios, obedecer a Dios, buscar su voluntad por medio de su palabra, por medio de lo que el Espíritu Santo nos indica, pero buscar a Dios, no ignorar a Dios, pero buscarlo con todo nuestro esfuerzo, como nos dice la Biblia, con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestro alma, nuestro cuerpo, con todo, buscar al Señor. Él nos va a dar gracia. Y si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Él nos da la gracia. Él nos va a dar gracia para no caer en el juicio final, y Él nos va a dar la gracia para tener fuerza, para caminar y llevar una vida recta, caminar con Él y no caer entre los pecados y vivir entre los pecados. Seguir sus mandamientos, seguir sus instrucciones, porque Dios no nos dejó como sus hijos o como huérfanos que no sabemos qué hacer. Él nos dio instrucciones y es la Biblia. Y la Biblia nos lleva a una vida recta y finalmente nos lleva al cielo, una vida con Él. Hasta aquí la palabra de Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar. Les pido que se levantan y ponen de pie, por favor. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que nos has dejado muy claro cómo podemos vivir en tu gracia, cómo obtener tu gracia y cómo vivir en ella, cómo crecer, cómo caminar cada día. Te damos gracias, Señor, por la salvación mediante tu Hijo, Jesucristo, que tú mandaste y Él murió por todos, por cada uno. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de los que están aquí y te pido que tú los guíes, que tú los lleves a que reciban tu gracia y pueden ser tus hijos. Te pido por tu bendición a la palabra. Amén. Pueden tomar asiento.